amigos da Teofumerge TV, nosso canal no YouTube. Estamos hoje dando sequência às nossas entrevistas internacionais. Hoje o convidado é um italiano que vive no Chile, Flávio Ricomagno, um atleta muito destacado no subbútil, tendo já inclusive ganhado 2 vezes o campeonato sul-americano. 3? Ui, fiz mal a aula. Não estudei bem. Flávio. Dime. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quante volte ha vinto il campionato? En español. Gané 3 veces. ¿Qué años? 2014 en Rosario, el 2016 en Antofagasta y 2017 a Córdoba, era cerca de Córdoba. Santa Calamuchita. Sí. Santa Rosa Calamuchita. Sí, perfecto. Y jugué, por mala suerte, no pude participar en el 2015. En el 2013 a Londrina se jugó. Yo estuve de viaje estaba en Perú, no, en Bolivia. Entonces no pude participar. Y después en el 2015 en Curitiba tampoco. Y 2018, 2019 era en Río de Janeiro, en Buenos Aires, lo último que hice. Entonces, todas las veces que tú participaste del torneo, tú ganaste. Logré ganar, sí. Felicitaciones. Eso ya demuestra que tú tienes un nivel de juego diferenciado, ¿no? Me tuve la suerte, después te puedo contar, tuve la suerte de entrenar, de jugar con jugadores de nivel mundial. Sí, eso entonces esto me ayudó mucho a crecer mi jugada. Ver que esta gente jugar, ya solo verla, te das cuenta que lo que se puede lograr. Me imagino. Y exactamente en Italia, ¿no? Que es la... Sí. Es la gran potencia, es la más fuerte entre las grandes potencias del fútbol, sí, del subbútil, ¿no? Sí, pues tenemos muchos campeones. Ahora se pueden mencionar campeones como Carlos Flores de España. Existen muchos otros jugadores alemanes, austríacos, de Bélgica, holandés. Existen jugadores fuertes en Europa. Nosotros como italianos tenemos buena historia, buenos jugadores. Fantástico. Sobre todo en las categorías inferiores, ¿no? Sí, porque por muchos años alguna persona entendió que era justo invertir en jóvenes. Después te puedo hablar de alguna experiencia personal, personas que conocí, que empezaron en oratorios y escuelas. Desde chiquitito, lógico, eran aficionados del subbuteo, que tenían hijos, transmitieron esta enfermedad a los niños, y de ahí a los compañeros del colegio, después charlando con el director, crearon un equipo, se entrenaban en la tarde, fueron a charlar con cura, por ejemplo, del pueblito. Ahí se creó un movimiento. Al final, estos jugadores ahora tienen 19, 20 años, pero son entre los mejores del mundo. Existen buen ejemplo. Yo traté de seguir este camino acá en Chile, pero es difícil, bastante difícil. Vamos a hablar sobre eso después. ¿Y cómo tú
¿Y cómo tú empezaste a jugar el Subbuteo en Italia? ¿Cómo fue tu primer contacto? Es una larga historia para mí, porque empezó en el 1975. En realidad, el Subbuteo en Italia, en el año 70, era un poco como la PlayStation puede ser ahora. Era el juguete que todos los niños deseaban, soñaban con estos juguetes. Entonces yo vi este juego en casa de amigos. Se hablaba del año 72, 73. Y en el 75, mis padres por Navidad me compraron un escapolotero con cancha, dos equipos, los arcos, los arqueros, pelota, la regla, todo. Empecé a jugar con mi hermano. Entonces, los primeros pasos con los Subbuteo nacieron así, en casa de amigos y después, lógico, en mi casa con él. El secreto por jugar un poquito mejor fue lo de poner el paño, la cancha, bien tesa en una mesa de madera. Esto era lo más bacán que se podía hacer. Yo nací en Génova. Génova es la ciudad quizá más importante en estos años por el movimiento del Subbuteo italiano. ¿Por qué? Porque la Subbuteo, que era una empresa inglesa, tenía alguna empresa en cada país de Europa que vendían los productos para la Subbuteo. En Génova existía la Parodi, se llama porque existe, y la Parodi compraba entonces el material desde Inglaterra y vendía en toda Italia. Los primeros jugadores conocidos en Italia fueron Piccaluga, fueron Beverini, eran de Génova. Lógico, esta gente participó en los años 70, campeonato mundial, campeonato europeo. Fueron, no me acuerdo, me parece que Piccaluga ganó un mundial under, y Beverini, no me acuerdo, se llegó tercero al mundial. Lógico que en esta época los más fuertes eran inglés, estaban muy buenos también los de Bélgica. Eran otros países donde se jugaban mayormente. Con la llegada de estos jugadores, el Subbuteo explotó totalmente con la distribución de parte de Parodi. Entonces, el Subbuteo entró muy fuerte en toda Italia y de ahí empezaron a nacer campeones increíbles. Se puede ver Renzo Frignani, ganó no me acuerdo cuánto campeonato mundial, hasta después cuando grande, lo último me parece que ganó en el 2004, Bologna, veterano, era categoría veterana. Son jugadores emblemáticos, como se puede pensar en el fútbol, no sé, Zico o Pelé o Maradona. Para nosotros, italianos, nombres de estos tipos son súper conocidos en el mundo del Subbuteo, lógico, pero son personajes importantes. Siguen después equipos, nacen equipos. La federación cambió en los años. Yo toda la historia no la desconozco porque a estos niveles yo siempre jugué hasta el 2007 entre amigos. No participé en ningún campeonato. Serie A, Serie B, Serie C, para mí no existía. Yo vivía en una ciudad pequeña, no tenía contacto con este mundo.
cuando me mudé a Milán por trabajo, ahí pude encontrar la gente que jugaba a alto nivel. Entonces, en Milán tiene una gran historia, también Perugia, otra ciudad donde Pisa, Nápoles con Bolognino, parece que Bolognino ganó cosa como 25, 26 mundial, título mundial entre individuales y equipo. Lo llaman el Maradona del subbuteo ahí en Nápoles. Ahora ya es veterano, ¿no? Dime. Ahora él ya juega en la categoría veteranos, ¿no? Sí, sí. De vez en cuando juega también en Open, porque puede competir en la categoría máxima sin problema. Pero últimamente quizá bajó un poco el nivel o la cantidad de entrenamiento, pero sigue jugando. Yo pienso que él hasta 65, 70 años se puede jugar. Hasta que se aguante quedar separado, ¿no? Sí, sí, sí. No se bloquea la espalda mientras uno juega. Con la cana. Sí, entonces, yo empecé en el 75, seguí jugando. El primer campeonato, torneo que lo hice en Cuneo, donde vivía, que es una ciudad pequeña de 50,000 almas. Y ahí, lógico, jugamos con la regla del subbuteo profesionales. Yo jugaba con mi hermano con unas reglas hechas a medida para nosotros. Entonces tuve que aprender a jugar ahí. Por ejemplo, yo con mi hermano nunca jugaba poniendo cera bajo la base por hacerla deslizar mejor. Esta cosa para mí era desconocida. Yo no la hacía. Entonces, para mí jugar era de verdad algo técnico, muy técnico, porque si no, el hombrecito caía. Entonces, por tenerlo siempre en pie era complicado. Un chico que participó al campeonato lo ganó, evidentemente, utilizaba esta técnica. Era prácticamente casi imposible bloquearlo, porque jugaba a una velocidad que impresionante para nosotros. ¿Ma por qué? Porque él ponía esta cera bajo el hombrecito. Y al final tuvimos que adaptarnos y empezamos también nosotros a poner esta cuestión. Cambió totalmente, lógico, el estilo de juego. Y esta vez en el 86 llegué cuarto en este campeonato. Y logré empatar 0-0 con este chico que después ganó en semifinal. Perdí a los penales. Fue muy, muy feliz, muy contento del resultado. El año después hicimos nuevamente este torneo. Llegó más gente, llegaron chicos desde Torino. Llegaron 3 chicos desde Torino que eran impresionantes. Eran de verdad impresionantes. Ellos jugaban ya en equipos de la federación. Tenían equipos preparados con técnicas que utilizaban ellos. Entonces, a la época, yo jugaba con un equipo que vendía el Parodi, la subbuteo, pero al final me explicaron. Llegaban probablemente desde China, no sé de dónde llegaban estas bases, no eran todas iguales. Ellos buscaban la más eficiente. Entonces recuperamos, no sé, 10 equipos enteros. De los 10 equipos enteros sacaban un equipo solo.
después la lijaban, hacían algunos arreglos y al final tenían un equipo que era otra cosa. Esta fue la experiencia. Llegaron estos 3 chicos, se ganaron el primero, segundo y tercer lugar. Pero en esta manera yo entendí que existía algo diferente de lo que yo siempre había tocado. Y ahí la gana de aprender, de conocer más de este mundo, sí, me tomó más. Pero no pude seguir jugando con mi hermano, con los amigos, y solo en el 2007, cuando ya vivía en Milán desde un poquito de años, fui a buscar un lugar donde se jugaba subbuteo a alto nivel. In realidad ya no era subbuteo, ma se llamaba calcio da tavolo, fútbol de mesa, porque en los años se crearon quebraduras del grupo, en el movimiento. Esto también porque cambió el material. Cambiaron en los años los materiales. Existe en este momento un grande movimiento. La mayoría de la gente que juega subbuteo, pienso que estilo vieja manera, con las bases más redondas. Ahí yo estimo que en Italia el movimiento puede ser de 50.000, 60.000 personas. Pero no tienen una federación oficial, no tienen un catastro. Son toda la gente que juega a casa, entre ellos son amigos, la mayoría tienen entre 40 y 50 años, un poquito más. Entonces la gran diferencia entre el subbuteo y el calcio sul tavolo. Calcio da tavolo. Calcio? Calcio da tavolo. Calcio da tavolo, ok. La diferencia son las bases, básicamente las bases, o hay alguna otra diferencia en relación a las reglas? Seguramente las reglas también. Los materiales primero. En absoluto, quien juega a subbuteo, a old subbuteo, quien juega utiliza las bases antiguas, la más que se conoce, la HW solitamente, o la LW, que son 2 tipologías de bases, porque en los años de verdad la subbuteo creó muchas tipologías diferentes de bases. Y entonces ellos quedaron aficionados a este tipo, entonces principalmente quieren jugar con eso. No quieren bases profesionales, por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia entre la base vieja, la base antigua, y esta base más profesional? Pero, por lo que yo entendí, la antigua es más redonda, ¿no? Entonces sí, es más difícil de controlar el muñeco, digamos así. Sí, no solo eso, en el sentido que la base es más redonda, como tú dices, pero el borde de arriba es un ángulo bastante vivo. La base profesional siempre tiene un pedazo, una inclinación. ¿Esto por qué? Esto te permite de llegar a tocar la pelota con más, de manera más delgada. Yo tengo acá algunas bases. No sé si tengo una vieja, no, pero por decir, esta, a ver, ¿qué puede ser que esta? Esto en Brasil. Se ve un poquito el ángulo,
esta parte no es no es un ángulo recto casi, es una línea empinada. Esto permite un juego mejor. Esto es un otro tipo de base, pero acá quizás se ve mejor. Ya, sí. Este tipo de bases en realidad te permiten de verdad hacer cosas mucho más performantes que la otra base. La base antigua se podía hacer, por ejemplo, un globito, pero técnicamente uno debía golpear de manera perfecta la pelota, el hombrecito y después la pelota. Con este tipo de bases profesionales, la cosa se pone mucho más simple. Entonces, quizás los puristas no les gustó mucho esta cosa de crear nueva base más performante, porque nivelaban un poquito los jugadores. Pero al final se pueden hacer muchas cosas con esta base. El juego es mucho más correcto porque, como te expliqué antes, existía gente que modificaba el equipo. Le ponían pesos adentro, lo trabajaban. La base era trabajada. Y de esta manera, las bases profesionales, las bases son todas iguales. Salen todas iguales. Entonces tú no la puedes manejar, no la puedes elaborar. Si tú se te toman con un equipo manipulado, te echan del campeonato, del torneo. Porque a la época, quien ganaba era quien tenía un equipo preparado. Es como una carrera de autos, ¿no? Si, por ejemplo, hoy la mejor es ¿cómo se llama ese equipo? Donde corre Lewis Hamilton. Mercedes. Mercedes. Hoy es Mercedes. Antes era McLaren. Antes Williams. Ya fue Ferrari. O sea, quien tiene el mejor carro va a ser el campeón. La misma cosa en motociclismo, la Yamaha, la Honda, la Kawasaki o ahora la Ducati también. Pero sí, esta cuestión de crear bases profesionales permitió que el jugador que al final gana. ¿Por qué? Porque las bases van a ser igualmente performantes. O sea, realmente va a ganar el mejor, no el que tiene el mejor Sí, material. Esta es la crítica. Mira, esta probablemente es la crítica más fuerte que los jugadores de calcio de tavolo, de fútbol de mesa, ponen y hacen a lo que prefieren los subbutios. Porque antiguamente se jugaba así. Y por mala suerte, aquí tenía un equipo preparado de manera buena, tenía mucha más facilidad respecto a uno que jugaba con un equipo que salía de la juguetería. La diferencia no solo queda en el material, también en las reglas. Las reglas antiguas, las que se utilizaban en los años 70, tenían alguna falla, tenían alguna cosa que al final esta gente sigue utilizando. Existe la regla, se llama bet al volo. Es una regla que para mí es muy mala, porque ¿qué te permite? Cuando tú entras en velocidad por tratar de ir a tirar, si el defensor golpea el atacante, por ejemplo, el atacante podía pedir el back al volo. Esto significa que el jugador del atacante se pone más cerca a la pelota
Y en esta manera tú tienes el tiro más fácil. El atacante tiene un tiro más fácil. El defensor no puede defenderse, no puede hacer un movimiento defensivo. En este caso, en el calcio da tavolo, desapareció esta regla, porque era fuente de muchos problemas. La gente se enfadaba, se enojaba por este tipo de acciones, porque al final no era casualidad, muchas veces era hecho voluntariamente. Porque la regla no era bien hecha, para mí, para mi punto de vista. En el fútbol de mesa no existe más, la sacaron. Ellos siguen jugando con esta regla, que pero sigue siendo problemática, porque al final, si uno va a un campeonato, a un torneo de este tipo, por esta acción, de vez en cuando uno ve una pelea, ve una discusión. Pero, nada, principalmente son estas las diferencias. Material principalmente y después la regla. Sí, algunas reglas. Son muchas más ahora la del calcio da tavolo, porque creció la velocidad del juego con estas bases profesionales que tuvieron que modificar algunas cosas por adaptarse al material. Por ejemplo, los arqueros son mucho más grandes ahora. Antiguamente los jugadores del juego normal que se compraba al equipo de la juguetería son muy chiquititos. Ahora el arquero es gigante. ¿Ma por qué? Porque es mucho más fácil levantar la pelota. Si uno juega con base profesional, con arquero antiguo, el partido finisce, no sé, 28-26. Cada tiro un gol. Son cosas, al final tuvieron que modificar algunas cosas. Esta es otra cosa que no le gusta mucho a los que juegan a Subbuteo, que siguen jugando a Subbuteo. No, este arquero es imposible, enorme, gigante. Sí, pero porque es mucho más simple tirar, es mucho más fácil hacer gol. Claro. Y Flávio, cuéntame un poco sobre cómo es la organización del Subbuteo del calcio da tavolo. Sí. En Italia, cómo es la federación. A mí me parece muy organizado, todo muy bien estructurado. A veces cuando tengo necesidad de poner alguna materia sobre Subbuteo, mi fuente preferencial son dos. Es la página de la Federación Internacional y la página de la Federación Italiana. Las dos referencias que yo tengo. Entonces, cuéntame cómo es esta organización, cuántos clubes, cuántas series tienen en Italia. La Federación Italiana es una de las más grandes, más populosas de Europa, entonces del mundo. La Federación, la FIST, se llama, es bastante bien organizada. Ahora recientemente un jugador de la Reggiana, Saverio Bari, es súper famoso, él fue vicecampeón mundial, él no ganó nunca el mundial pero individual, pero fue muy cerca. Estuvo en Brasil. Sí, lo vi alguna foto. Sí, me acuerdo. Él tiene lógicamente uno de los equipos más fuertes, Fratelli Bari, de la Reggiana. Creó ahora, estos años ahora en septiembre, van a hacer la inauguración, Subbuteoland se llama. Es un lugar específico solo por el Subbuteo, porque juega a fútbol de mesa. Yo nunca la vi alguna foto solo. Es un lugar, imagino que como un gimnasio, donde tiene
todo material, probablemente vende también unas cosas, pero he hecho todo por el Subbuteo. Esto porque él tiene disponibilidad económica, puede hacerlo, es un sueño probablemente de mucha gente en Italia. Y la federación inmediatamente lo tomó como punto referencial y probablemente los próximos campeonatos, la Copa Italia, se van a jugar ahí, porque siempre era itinerante un poquito. Sí. Solitamente San Benedetto del Tronto, pero viajó un poquito por el territorio italiano los campeonatos. Y esto es siempre complicado por un deporte como el Subbuteo, encontrar los lugares donde tener y almacenar las canchas. La organización debe ser bastante bien hecha y bien poderosa por manejar todo estas cosas. En Italia, hasta que yo me acuerdo, porque en el 2003 empecé a viajar, entonces hasta estos años eran 2.000, 2.500 los jugadores inscritos, porque tenían toda una tarjeta de afiliación a la FIC. Y los equipos eran bastante, porque se habla de Serie A, Serie B, Serie C y la Serie D. La Serie D cambiaron diferentes tipologías de juego, porque entre centro, norte, sur, la dividieron en esta manera. Ahora, se habla de 10 equipos o 12 equipos, segundo, también ahí cambiaron un poquito la dinámica, el número de los equipos. Ahora no me acuerdo cuántos son, pero entre Serie A, Serie B, Serie C, se habla de 40 equipos o más. Y tenemos Serie D a segunda, centro, norte, sur, hicieron agrupación diferente por llegar a la Serie C, por subir a la Serie C. Ahí no existe una singular modalidad, por cada año cambia un poquito a segunda de la necesidad de cuántos equipos se escriben, es lógico. Pero el movimiento es muy grande. De verdad, yo participé en algún campeonato. El campeonato en realidad se juega en dos weekends, la ida y la vuelta. 2 finales de semana. Sí, 2 fines de semana. La ida se juega en todo contra todo, y después entre el sábado y el domingo, y después la vuelta, otro fin de semana. Ahora no sé, ponemos en octubre la ida y la vuelta era en abril, por decir. Y entonces después la gente, sí, cada semana se puede decir que semana, 15 días, un torneo estaba organizado en todo el territorio, o más. Contemporáneamente podía ser que existía un torneo del sur, uno en el norte. Es lógico que la Federación Italiana manipulaba, trataba de manipular bastante bien, distribuir mensualmente las tipologías diferentes de torneos. Existen torneos muy antiguos, el torneo de Navidad de Milán, tiene más de 40 años de historia. Entonces, cada año se hace ahí, llegan, cuando participé yo, una cosa como Gianluca Galeazzi, tenía 64 equipos, tenía 220 jugadores o más, 250 jugadores que se enfrentaban a diferentes categorías: Open, Veteran, Under 19, Under 15, Under 12, femenino.
esto también valía por equipo. Entonces, el sábado se jugaba al equipo, el domingo se jugaba a la singular, del individual. Y te digo, la cuestión era organizar un torneo de este porte, de esta magnitud. Wow, es cuestión seria. Sí, Y no sí. es solo Milán, porque torneo campeonato de Roma, de Bolonia, de otras ciudades son de esta magnitud. Es lógico que con la cantidad de jugadores que tiene la federación puede permitirse este tipo de trabajo. No es fácil, no es fácil. Los números que hacen los torneos italianos quizás puede ser Mattersburg o en Bélgica, en París, otro torneo súper conocido. Existen alguna ciudad europea que tienen torneos de esta magnitud, pero no son muchas. Yo pienso que la mayoría de los torneos, grandes torneos, se hacen ahí, en Italia. La organización es muy buena. Sí. Tú dijiste que son más o menos 2.500 personas federadas. Federadas. Aparte de los 50.000. Estos están, no tienen un catastro. Algunos jugadores en los años que entraron en el mundo del calcio da tavolo, pero es bastante difícil. Son gente que prefiere jugar campeonatos, torneos. Ahora se crearon una categoría al interior de la federación de gente que juega a su gusto. Trataron de recuperar un poco porque en realidad para mí, por mi pensamiento, mi punto de vista, es que se habla de la misma cosa, solo que los materiales modificaron el tipo de juego, entonces se modificaron un poco las reglas, pero la esencia final, es la misma. Es la misma. No es que estamos hablando de naranja y pera. Son siempre naranja, quizá un poquito más grande, un poquito más pequeña, pero al final no son cosas distintas. Una es la evolución de la otra. Lo que me impresionó fue este número de 2.500 personas. Yo creo, no estoy seguro, que es más o menos todos, es la misma cantidad, por ahí, un poquito más, un poco menos, que tenemos en Brasil, pero con dos diferencias. La primera es que Brasil tiene 200 millones de personas. Wow. Sí, 209 millones de personas. Y la segunda es que jugamos diferentes modalidades de fútbol de mesa. Y ustedes tienen 2.500 personas en una sola modalidad. De verdad, yo pensaba que era mucho más lo que tenían tarjeta de la federación en Brasil. Yo me imaginaba, yo vi alguna fotografía en internet de algún campeonato donde se veían, no sé, 50, 60 mesas adentro de un gimnasio gigante donde se jugaba a botones, a punto de botado. Quedé impresionado, de verdad. Yo creo, yo no tengo este número muy exacto en mi cabeza, pero creo que no pasamos de 3.000 personas. Entonces, después voy a certificarme realmente del número exacto de personas que están en la Confederación Brasileira de Fútbol de Mesa. No, porque
todas las modalidades están reunidas ahí. Unos que juegan con un toque, otros que juegan con dos. Ahora, cuando hablamos de gente que juega el fútbol de mesa en Brasil, sobre todo con botones, no con figuras como en Italia, ¿no? Ahí sí el número debe ser debemos llegar a 100.000 personas. Imagino. Pero el número de federados italianos, se llevando en cuenta que se trata de una modalidad y de un país que tiene que, ¿cuántos habitantes tiene? 60 millones. 60. Impresionante. Es una locura. Esto yo pienso que nace de lo que te decía antes, que el Subbuteo fue como la PlayStation de esta época. Para nosotros, para la gente de mi edad, era un juego muy costoso. Sigue siendo bastante costoso. No es un juego barato. Y tener el Subbuteo era algo fantástico. Es como tener una PlayStation 4 o más. A mí siempre me gustaron más los juegos manuales, ¿no? Yo tengo mucha dificultad con los electrónicos, no me agradan tanto. Yo te apoyo en todo, porque a mí tampoco. Yo soy informático, jugué bastante con computador, pero nada es comparable con el Subbuteo para mí. Es que es una habilidad que tú desarrollas, porque en el caso del Subbuteo, tú vas a transferir la fuerza de tu dedo al muñeco que la transfiere a la pelota. En el caso del fútbol con botones, tú transfieres la fuerza a la ficha al botón y el botón a la pelota. O sea, tú tienes que tener un cierto grado de habilidad y un cierto grado, y con el tiempo, ¿no? Eso se transforma en memoria muscular. Perfecto. Es complicado, no es tan sencillo. Entonces, no, absolutamente. Yo pienso que para un niño es un juego didáctico, instructivo. Primero porque uno al compu puede jugar solo. En el Subbuteo se juega contra un adversario. Tú tienes que seguir algunas reglas. No puedes hacer trampa, no es correcto hacer trampa. En el torneo siempre está un árbitro. Uno se confronta con el otro. La modalidad de juego del adversario puede ser bastante difícil para ti. Entonces, es como una metáfora de la vida, no sé cómo decir, claro. Es como el deporte normal. Y es el convivio. Tú vas a estar al frente de un tipo que te quiere ganar y tú a veces tienes ganas de pegarle un puño en la cara, pero tienes que sí, controlarte. El tipo va a intentar hacer algún tipo de trampa y tú tienes que tener el valor para decirle no, tú no puedes hacer eso. Es una lección para la vida, ¿no? Y al vivo, ¿no? Al vivo. Sí, no es comparable. Sí, por supuesto, no es comparable con el juguete electrónico. No es otro mundo para mí. Sí, a veces, en los juegos electrónicos, a veces tú enfrentas a otras personas online, ¿no? Sí, pero tú no estás face to face. Tú no tienes el riesgo que te golpeen, ¿no? Por supuesto. Que es otra cosa, ¿no? Que se arme una confusión. Sí, ahí el compu, el juez es en realidad. Porque en todo el juguete electrónico existe la posibilidad de hacer trampa. Existen modalidades por hacer cosas que si tú conoces, puedes hacerla. Un cruzar, no sé, apretar contemporáneamente más botones, te sale la jugada particular. Son todos descubrimientos que si uno se pone a mirar
la revista específica, al final salen. Son cosas así. Nel Subbuteo no existe esta cosa. Tu habilidades, como explicabas tú, mira, es un juego de habilidades y de estrategia. Es como un cruce entre el pool y el ajedrez. En mi opinión personal, de todos los juegos que simulan un partido de fútbol en una cancha de madera, de paño, lo que sea, el Subbuteo es el que se parece más con el fútbol. Es el más dinámico. Nosotros en Brasil no tenemos una tradición grande con ese deporte, no sé, con esta modalidad, perdón. Nonostante existió el Pelebol en los años 70. No fue famoso. No fue famoso. No fue famoso, no hay comparaciones con la popularidad del fútbol con botones. Eso no hay. Pero el fútbol con botones tiene algunas modalidades oficiales y muchas otras que no son oficiales. Ninguna de ellas, en mi opinión, se parece tanto con el fútbol verdadero como el Subbuteo. Bien, efectivamente, sabes, yo charlé mucho con amigos, con gente que participó en la creación de la nueva federación italiana y participó en la creación de las nuevas reglas también, de nuevos reglamentos. Y Gianluca, se llama Gianluca Galeazzi, es un personaje súper conocido, fue el director técnico de la Nacional del año 2000, me parece, ganó el campeonato mundial, equipo, era jugador, director técnico también. Él me dijo, mira, esta cosa, esta similitud que tiene el Subbuteo, el calcio da tavolo, con el juego del fútbol, a él no le gusta mucho. Porque dice, sí, porque, por ejemplo, a él le gustaría que las bases tuvieran no un nombrecito, un futbolista, ma un cilindro, por ejemplo. Porque esta cuestión, que esta similitud, este paralelismo con el fútbol de verdad, en realidad no existe, no puede existir, porque tú tienes un nombrecito en una base, no es un jugador de verdad. Esto, él dice, su mayor éxito, porque la gente se apasiona más fácilmente a estos juegos. Pero también es negativo, porque al final pretende que este juego siga en manera restricta la regla del fútbol. En realidad, dice, esto es una cosa que es un poquito diferente del fútbol. Toma muchas cosas del fútbol, imposible, pero no es fútbol. Es imposible copiar todas las reglas del fútbol. No hay condición de hacer eso. Entonces, esto es un compromiso. Ahora se llegó a un compromiso. Las reglas del Subbuteo, esto yo pienso que es un poquito negativo, son muchas. Se habla de unas 70, 80 hojas que uno debe aprender. Son muchas las reglas. Esto bloquea un poco la futura generación. Aprender toda esta regla, esto no se puede hacer, esto no, esto se hace así, esto se puede hacer solo. Bloquean un poco los jóvenes, no se acercan con mucha gana. Yo pienso que, no sé, el fútbol de botado en este sentido es mucho más vendible. Simple. Es simple, pero entonces la gente se acerca con mucha más facilidad, ¿entiendes? Esto es una de las características que bloquea un poco.
Porque uno tiene que... Pero depende de la modalidad. Hay de fútbol con botones. Hay una modalidad que se llama 3 toques, o sea, tres movimientos, ¿no? Que es muy compleja. No sabía. Muy compleja. Sí, hay otras modalidades como la 12 toques que tú Sí, viste en los sudamericanos, sí, es más sencilla. Hay una modalidad que se juega con dado pequeñito, dadinho, que también es más sencilla. Entonces, esas dos sí, pero otras ya tienen su complejidad. Me trabé. Son más complejas. Entiendo. Por ejemplo, yo siempre tuve la curiosidad de ver jugar a un toque. No puedo imaginar cómo se puede jugar a un toque. Son todos tiros, entonces, imagino. Siempre un tiro al arco. Bueno, yo no soy un jugador de esa modalidad, pero te puedo aclarar 2 puntos. Tú tienes algunas situaciones en que tú puedes dar 2 toques. ¿Okay? Entonces, ¿cómo tú vas a marcar un gol? Con tu botón, tú lanzas en el campo del adversario, el adversario no alcanza el balón es tuyo nuevamente, ¿no? Si el balón está, si la pelota, ¿no?, está después de la línea, ya tú puedes golpear, chutar. Si tú, por ejemplo, haces una falta en el campo del adversario, tú puedes hacer 2 lances también. No sé muy bien porque yo no juego eso. Y si tú concedes un lateral, un saque de banda, ¿sí?, en tu cancha, el adversario también puede hacer 2 lances. Si tú, por ejemplo, si el tipo lanza el balón en tu botón y el botón sale y el balón sale, no puede hacer eso. Pero si tú mismo lanzas el balón por la lateral, él tiene derecho a 2 lances. Ahí salen los goles. Porque si no es posible. Si no es posible. No, entonces ahora entiendo. Sí, no es pura... Dime. No es pura... Pensaba que un toque solo no me explicaba cómo se podía llegar a chutar, porque era prácticamente imposible. No es un toque puro. No. Con las reglas... Hay situaciones que pueden salir 2 toques. Para mi temperamento, no sirve. No, yo tampoco. Ya intenté y no... Una vez me acuerdo que estaba jugando bien, solo estaba perdiendo de 2-0. Y en la mitad del segundo tiempo yo dije, no, ya, no aguanto, no tengo paciencia. Voy a romper todo, voy a meter una patada en la mesa. No, porque entiendo que esto significa... con esta regla, tratar siempre de lograr a tener 2 toques por llegar a ajustar y tirar. Entonces, no es tanto un juego. O crear situaciones en que el adversario no pueda llegar al balón y ahí tú puedas... Siempre los tiros al arco son en situaciones extremadamente complicadas, difíciles, el botón aquí, la pelota allá. Se pierde divertimiento, así. Es como jugar a esconderse, ¿no? Un poco. El antijuego. Esto, por ejemplo, yo en el subbuteo existen diferentes estilos de juego. Existe gente que juega a esconderse, a tratar de ponerse siempre en una posición defensiva. Yo esto de verdad no... Yo quiero jugar face to face. Prefiero tener la defensa abierta,
porque yo trato de hacer gol. Entonces, ir adelantado y jugar con gente que es extremadamente defensiva me complica porque pierdo la paciencia. Yo también. Te confieso que yo también. Pero eso depende mucho del temperamento de cada uno, ¿no? Por ejemplo, cada modalidad. La gente que juega un toque ellos están seguros que para ellos es la modalidad que se parece más con el fútbol de verdad y nadie los convence, porque ellos dicen, a cada acción de uno corresponde la acción de otro. Pero a mí me parece muy monótono, no aguantaría. Bueno, cambiando un poco el tema, Flávio. Aquí, ¿cómo tú llegaste a Chile? Yo, Chile fue casualidad. Yo empecé en el 2013 un largo viaje. La idea era viajar por todo el mundo. Maduré esta idea. Después años, yo tuve un problema en familia, un problema familiar bastante serio, grave. Mi hermana se enfermó y después de 2 años de enfermedad falleció. Y este tiempo que pasé con ella me hizo pensar mucho, me hizo pensar, ella tenía alguna cosa en el estómago que no, antes de enfermarse, quería, no sé, hacer esto o la otra cosa. Y al final, cuando pasó lo que pasó, no pude hacer, porque no tuve tiempo, no tuve la posibilidad. Esta cosa la hacía sentir mal. Entonces, yo me di cuenta que tenía algo dentro, que la vida que hacía en Milán, donde vivía bastante bien, tenía trabajo, tenía todo lo que quería, ganaba bien, pero no estaba puesto, no estaba feliz. Y me di cuenta de esta cosa. Entonces, dejé el trabajo, empecé a hacer otro tipo de trabajo, maduré la idea de que lo que quería en realidad era viajar, conocer el mundo. Era una experiencia que quería hacer. El problema es que en Europa se vive de manera bastante frenética. Cuando tú entras en el mundo del trabajo, entras en un engranaje que no te permite mucho escape. Sí, nosotros en Europa en Italia tenemos bastante vacaciones. Sí, era ahí que yo te iba a decir que el mundo laboral en Latinoamérica es mucho más duro que en Europa. No, es muchísimo más duro. Es una cuestión, yo me di cuenta, abrir los ojos viviendo acá en Sudamérica. De verdad, yo muchas cosas no me daba cuenta. ¿No? ¿Por qué? Porque me faltaba viajar, conocer. La gente en Italia se queja de muchas cosas, pero no se da cuenta de la vida que hace allá. ¿Por qué? Porque entra en esta burbuja, viven en esta burbuja, y de verdad que no entienden, no pueden entender. Los italianos solitamente viajan, difícil que viajan con mochila, son muy pocos los que viajan conociendo, moviéndose con buses o con tren, viajando así, caminando, mochileando, como se dice. Son más los franceses, más los ingleses, los alemanes que hacen este tipo de cosas. Los italianos van al viaje turístico, entonces viajan, se van no sé, a Cuba, se van a Punta Cana, se van, pero en el viaje, y no salen de ahí. Están ahí adentro, en un lugar protegido, donde es prácticamente un pedazo de Europa que ponen ahí, puede ser en Brasil, puede ser en Cuba, puede ser en cualquier otra parte del mundo, pero ellos no conocen nada, porque todo hecho por ellos ahí. La comida, sí, puede ser que se comen alguna cosa típica del lugar, pero raro.
Si no, la cocina de esto son cocina europea. Uno, Traen, uno para conocer bien a un país debe comer la comida callejera por supuesto, de por ese país. supuesto. Entonces, yo me di cuenta, por esta mala experiencia, que me faltaba algo, que quería hacer algo. Entonces, dejé todo. No fue fácil por hacer este viaje. Era un viaje en realidad por descubrir mí mismo, por descubrir el mundo, pero por entender lo que quería ser de grande, ¿no? Ya era grande, pero da lo mismo. Mejor tarde que nunca. Es cuando se pierde a alguien en la familia, ¿no? Cuando se muere alguien que nos es muy querido. Nuestra visión del mundo de alguna manera cambia, ¿no? Y uno busca, Sí, uno siempre piensa en el tiempo, ¿no? que nos sí. queda, ¿no? Yo me di cuenta que cada uno reacciona en manera diferente frente a este tipo de problemática. La muerte no es un argumento fácil y cada uno reacciona en manera diferente. En la familia, en mi familia, otro mi hermano, la otra mi hermana, mi padre, mi madre, los cinco metabolizamos la cosa en maneras diferentes. Para mí fue importante tomar esta decisión, hacer algo por mí mismo, porque me dijo, mira, a ti te gusta hacer este tipo de experiencia, pero mañana te puede pasar lo que pasó a ella. Entonces hazlo ahora, si no, no lo vas a hacer nunca. Porque, como te explico, en Italia se entra en estos mecanismos del trabajo, te atrapan ahí adentro. Es lógico, tenemos vacaciones, tenemos muchas más que acá, porque ellos tenían, me parece, 35 días de vacaciones anuales. Son 35 semanas, porque sábado y domingo no se trabaja. Son 7 semanas al final. Es una cantidad. Chile debe ser como en Colombia, son 21 días, son 3 semanas de O vacaciones. menos, acá me parece que son 15, una cosa similar. Después existe la fiesta patria, la fiesta así, pero como oficialmente de vacaciones tiene muy poco. Y al final decidí, en enero de 2013, decidí de partir desde Buenos Aires. No conocía en Sudamérica para nada, nunca antes fui en Sudamérica. Entonces, pensé, Buenos Aires, Argentina, hay muchos italianos, el idioma es bastante parecido, me arriesgué. Pero la idea era viajar por Argentina, bajar hasta Ushuaia. Entonces yo tenía algunas cosas que quería ver de Sudamérica, pero en realidad tampoco preparé el viaje. Porque esta es otra característica de los italianos. Se hacen un viaje, se estudian la Lonely Planet o lo que sea a memoria por hacer esto, vamos ahí 2 días, después vamos allá, después es todo planificado. La mayoría de la gente viaja así. A mí esta cosa no me gusta como idea, porque yo sabía que al final no lo lograba, porque era suficiente un pequeño problema que te cambia todo. Entonces, vamos a la aventura. Entonces fue así. Llegué a Buenos Aires, de Buenos Aires me fui a Uruguay. La idea para mí era tratar de encontrar a alguien que jugaba, no conocía el fútbol de botones, por ejemplo, fútbol de botado. Pero traje conmigo un equipo de fútbol, un arquero, una pelota, fin. Esto era, entonces tratar de encontrar en el mundo, tenía ya nombres de alguna persona que podía encontrar en este viaje, en Australia, alguno en Estados Unidos, sabía de la existencia de Flipmaster en Buenos Aires, el Gregorio, que es productor de material subbuteo en Argentina, lo único en todo el continente americano que produce. Y, hay ¿no? uno en ¿Y Brasil. otro? Hay otro En Brasil. Wow, bueno, no sabía. El japonés
El japonés Suzuki. Suzuki produce también. Bien. Por lo menos canchas. Bien. Yo bien. creo que también está produciendo las bases de las figuras, no estoy seguro. Toca... Muy bien, esto me alegra mucho. El otro que conocí, que tuve contacto con él, fue en San Paulo, Bartek, el Renato Piñero. Piñero. Y entonces empecé este viaje, me fui de Argentina, Uruguay, de Uruguay a Brasil. En Brasil conocí el Renato, pusimos de acuerdo con email, con números. Al final fui a encontrarlo, él jugaba por el equipo, wow. ¿San Paulo? No, San Paulo, jugaba por... Ahora, Melía, ¿cómo se llamaba? Melía, Rosa Melía, no me acuerdo. Y fui a él, donde él, y jugué mi primer partido a 12 toques. Sí, me atrapó, me interesó bastante. Lógico, jugamos también a Subbuteo, porque él era muy interesado a Subbuteo. Jugamos en una cancha Pelebol que tenía preparada. Y nada, ahí yo compré, hicimos un trueque. Yo hice de manera, le compré desde Europa equipos profesionales de Subbuteo, de calcio de tavola. Él me pasó dos equipos de botado, de fútbol de botado. Y que tengo, lógico, que tengo acá. Me gustó mucho este tipo de experiencia. Entonces, después viajé a Paraguay, reentré nuevamente en Argentina, llegué hasta Ushuaia al final y después subí entrando, saliendo desde Argentina, Chile, hasta que llegué a Valparaíso. Por casualidad, llegué acá, era al final de marzo, no, final de abril, perdón, del 2003. Y casualidad encontré Alejandra, que ahora es mi esposa. Entonces el viaje ese mismo terminó. O sea, saliste para conocer el mundo y te quedaste en Valparaíso. Empezó otro tipo de viaje. Sí, en realidad fue más complicado porque fue difícil para mí decidir de parar el viaje y quedarme. Pero de verdad que el sentimiento que tenía mi corazón era demasiado fuerte, era una situación que nunca había experimentado antes. Entonces decidí escuchar mi voz interior. Seguí viajando un poquito. En uno de estos viajes, por ejemplo, me trajo a jugar en Rosario, un campeonato, no era el campeonato suramericano, era un torneo, el Open de Argentina. Y ahí conocí Claudio Murchilli y todo el equipo de Rosario. ¿Y ustedes hablaron en italiano o en español? Porque él habla italiano perfecto, ¿no? Sí, habla muy bien de italiano. Entonces me dijo Claudio, ¿prefiere hablar italiano o español? Y dijo, mira, yo tengo que hacer ejercicio. Entonces yo trataré de hablar en español. Tú vas, profe, él, entonces tú me vas a cuidar, a corregir cuando yo voy a decir algo mal. Sí, ellos son casi todos de origen italiana, no solo Murchilli, son casi todos con o padres o abuelos de Italia.
otros son argentinos, pero la mayoría son de ahí. Me parece que es la ciudad con el número mayor de italianos inmigrados al mundo. Me dijo, sí, Claudio, que son 1 millón de personas, Rosario, y 120.000 son italianos. Son argentinos, pero tienen pasaporte italiano. ¿Tú conoces el chiste de la definición del argentino? El chiste que decimos en Brasil, ¿no? Para molestarlo, ¿no? Que el argentino es un italiano que habla español, se viste como francés y piensa que es inglés. Para molestarlos, solo para molestarlos. Pero Claudio es todo un caballero, Claudio es una persona muy educada, muy gentil. Ya hice una entrevista con él, un tipo espectacular. Me gustaría mucho conocerlo personalmente. No, vale la pena conocerlo. De verdad, una persona fantástica, nada que decir. Todo el grupo de ahí son personas fantásticas. Me contó que en los años atrás llegó a tener hasta 60 inscritos en su equipo, en el Rosario. Por mala suerte con la crisis, se perdieron muchos, pero me imagino que siguen en 25 o 30 personas alrededor de la... Argentina y Brasil, ¿no? Nosotros somos rivales en el fútbol, ¿no? Pero en la crisis somos hermanos. Salimos de una, entramos en otra. Y me cuenta, entonces te atraparon en Valparaíso, te atraparon por el corazón. Por corazón, por amor, sí. Te digo, da una cosa triste la que me pasó en familia. Decidí viajar, encontré mi alma gemela, contra Alejandra, entonces nació algo bueno. De verdad que yo soy muy agradecido con la vida, tuve mucha suerte, tengo mucha suerte, y soy bien feliz de lo que tengo ahora. Y cuéntame, volviendo un poco al suburbio, ¿no? Me cuenta cómo fue participar y tú también organizaste un sudamericano, ¿no? Sí, yo participé. ¿Cómo fue participar? ¿Cómo fue ganar? Y sobre todo, ¿cómo fue organizar, ¿no? Ayudar. Yo sé que tú fabricaste las canchas, ¿no? Sí, sí. Todo nace en el 2013, cuando logré llegar en agosto, me parece era agosto del 2013, en Rosario. Ahí dejé 3 semanas Valparaíso por viajar y conocer la parte norte de la Argentina. En el mente, en este tiempo, iba a pensar que era de mi futuro, que iba a ser, se me paraba o no me paraba en Valparaíso. Era esto, seguía con mi viaje o no. Y aproveché porque el 10, me parece, de agosto, estaba esto campeonato, esto Open en Rosario. Y de ahí, lógico que el Claudio me dijo, bueno, tú estás en Chile, tienes que aprovechar, tenemos ya contacto con algún jugador de Chile, me gustaría de verdad que el presidente de la Federación Sudamericana, por la parte del subbuteo, entonces me empujó un poco en esta dirección y ya la primera vez que nos encontramos, justamente, porque no es fácil encontrar a alguien acá que tiene esta pasión, que tiene esta gana, que conoce el juego y entonces yo un poquito traté de buscar la manera de ayudar el movimiento, ¿no? Yo en el 2013, en octubre,
estuve de viaje nuevamente, fui a Bolivia, tuve un accidente bastante serio, un vuelco de un buses, y fui internado, operado ahí en Bolivia, y tuve que regresar a Italia por sanarme, porque tuve una fractura al brazo, y entonces aproveché, regresé después de 2 meses, era el 1 de enero de 2014, y traje materiales desde casa, de Subbuteo. Esto en la óptica de tratar de crear algo acá en Valparaíso, con todo lo que me contó el Claudio. Entonces empecé a crear un poquito entre los amigos, tratar de crear intereses del Subbuteo. Puse una cancha adentro del restaurante de un amigo, y todos los jueves iba ahí desde las 5 de la tarde hasta las 8. Los turistas que pasaban, la gente que pasaba, yo les explicaba, jugábamos un poquito, se jugaban ellos, yo hacía como árbitro, trataba de incentivar un poco, trataba de ayudar. Nel 2014 participé al campeonato que Murchili organizó en Rosario. Y ahí fue muy lindo, muy grato, porque los brasileños se mueven mucho por estos campeonatos suramericanos. Llegaron Palmeiras, Vasco de Gama, Corinthians, me parece. Eran tres el equipo. En un cuarto, me parece. Llegó también un cuarto equipo de fútbol de botón. ¿Esto fue cuánto? ¿2014? Del 2014. Déjame 2014. Mirar aquí y yo te digo cuáles fueron los equipos. Yo tengo eso anotado. ¿Sí? Yo te digo, sí, siga hablando que yo voy a mirar aquí. Bien. Y ahí jugamos, aprendí mucho porque es lógico ver jugar a 12 toques los brasileños. Es cosa seria. Es otro mundo, es otra cosa de lo que hice antes. Ver un campeonato, un torneo, de verdad, es otra cosa. Hasta el momento sabía de la existencia del 12 toque, sabía que existían otras modalidades, pero, por ejemplo, desconocía la existencia del sector ball. Por ejemplo, una cosa que aprendí en el 2017. Jugué también al sector ball. Esta cosa de aprender nuevas modalidades me gusta mucho. Acá en Chile me junté, en esta época, en el 2014, no participó el Galindo, el personaje acá de Valparaíso, chileno, bien conocido. Él juega antes en los años 60 empezó, cuando era niño, a jugar a chapas, pero estilo chileno. ¿Por qué? Porque juegan con un estilo particular, diferente de la chapa internacional tradicional, donde, por ejemplo, la chapa está con la guata al aire. Acá en Chile se pone con la guata abajo y más la enlosan con una película por hacerla deslizar más fácilmente. Él lo conocí los años siguientes, en el 2015, y empecé a jugar también un poquito con él a chapas, y él se interesó mucho al Subbuteo. Él es una persona que le gusta mucho el fútbol de mesa en cualquier tipología. Quiere aprender cualquier cosa. Entonces, juega 12 toques, juega sector ball, juega chapas, juega chapa chilena, chapa internacional, Subbuteo, cualquier cosa que le ponen enfrente, que es un fútbol de mesa, él quiere aprenderlo.
lo promociona, se esfuerza mucho. Él trabaja como, no sé, fisioterapista, no sé, tampoco fisioterapista, no sé cómo definirlo. Trabaja con imanes, trabaja como masaje, hace este tipo de trabajo. Se mueve mucho. Parte de su vida la pasa en Brasil, parte en Chile. Y acá en Chile, el de Valparaíso, tiene parte de la familia en Chiloé. Entonces, cada vez que llega a Chile, se va a Chiloé a organizar un torneo allá. Cada año lo hace. Organiza el torneo acá en Playa Ancha, donde se encuentran en un pool. Son un grupo de viejos amigos, de gente que él creó la federación AFUSA. La FUSA es la Asociación de Fútbol de Mesa, no, Fútbol de Salón. La Asociación Fútbol de Salón. Ya en 1967. 67. Él ya creó la federación. Tenía 5 años. Yo no era nacido. No, yo no existía. Yo nací en el 68. Entonces, es un personaje de verdad increíble. Y con él empezamos a tratar de ver si se podía traer a Chile el campeonato sudamericano. Es lógico que los brasileños empujaban en ese sentido, porque siempre Marcelo siempre tratan de agrandar un poquito el giro, de tener más jugadores. Yo entiendo perfectamente eso. Y en el 2015 se organizó en Curitiba. Me parece que Galindo participó. Y yo no pude. Y ahí logró Galindo convencer a los organizadores, a los responsables, de hacer en Antofagasta, en Chile, en realidad. Después en Marcelo se conectó, habló con Alexei, que es un pastor que vive en Antofagasta, brasileño, que es una persona fantástica, increíble lo que hace. Utiliza el fútbol de Botao por rescatar gente, por ayudar, porque vive en un sector bastante pobre de la ciudad y ahí mucha gente en dificultad. Y con el fútbol de mesa, con el fútbol de Botao, logró tener muy buenos resultados con los niños, con los chicos. Y fue apoyado por los directores de la escuela donde trabaja. Y el Marcelo le preguntó si podía organizar algo. Y al final decidimos, con Galindo, el Alexei, de organizar el torneo, porque ahí en Antofagasta, porque el Alexei nos dijo: mi director me pasa el colegio, nosotros podemos hacer el sábado y el domingo el campeonato acá, tenemos el espacio, porque la dificultad es siempre encontrar un lugar. Muchas veces la gente te pide plata por eso, no es simple. Claro. Si uno tiene ya un gimnasio suyo o un espacio de propiedad, es todo mucho más simple. Pero, wow, poner 8 canchas mínimo, debe ser 4 de Botao, 4 de Subbuteo, no es fácil. No. Pero al final la Alexei nos dijo: bien, yo me puedo ocupar totalmente de la parte del 12 toques, pero necesito a alguien que se ocupa de la parte Subbuteo y eventualmente chapa. Por la chapa
Galindo dijo, no, yo no tengo ningún problema. Pusimos, me parece, una cancha por hacer demostraciones. No fue un campeonato de chapas en este momento, en el 2016. Pero él trajo sus materiales por explicar que existía esta modalidad ya en 1967 oficialmente, porque existía ya antes. Y yo entonces me tomé la responsabilidad de la cuestión del subbuteo. El material es complicado encontrarlo. Nos apoyamos a la Flickmaster, entonces, de Buenos Aires. Y llegaron 2 canchas un poquito antes, por suerte, llegaron 3 o 4 días antes yo llegué de la fecha del suramericano. Yo viajé un poquito antes a Antofagasta, armé 2 de estas canchas. La última 2 la armé el día, mientras jugaban 12 toques, yo armaba las canchas, la última 2. Llegaron con Muchili. Muchili me trajo las 2 canchas que faltaban desde Rosario. Y la armé y pudimos jugar también ahí en el campeonato, en Antofagasta. Es lógico que pasé bastante tiempo tratando de ayudar, porque es bastante desconocido. Ahora, con la cancha que se quedaron ahí en Antofagasta, ahora Alexei, lógico, siempre se entrena con 12 toques, pero tiene gente que tiene ganas de jugar en su club, entonces tiene la cancha disponible, empieza, sigue a entrenar a la gente en su club, por suerte. Y tú ganaste las 3 competencias de las cuales participaste. O sea, yo sí, en el 2014 en Rosario hicimos Open y Veteran en Ganés. El Open y el Veteran. En el 2016 hicimos solo Open y gané la competencia. Y en el 2017 en Córdoba, no es Córdoba, era Santa Rosa Calamuchita. Sí, perfecto. Ahí gané la tercera de la Open sería. Y tú en Europa, tú jugabas con buenos jugadores, pero no eras un jugador de destaque, ¿no? Era un jugador mediano. No, Bueno, era bueno. Y era bueno. Y llegaste en Sudamérica y aquí tú ganas todo. Entonces, hay una diferencia muy grande de nivel, sin querer, no estamos aquí tentando disminuir a nadie. No, esto se puede decir también por los números. Dije que la Federación Italiana tiene 2.500 jugadores inscritos. Es lógico que en estos números muy grandes, la competencia es muy fuerte, es lógico que el nivel sube, crece de nivel. Y yo no era nada de particular, gané algún torneo chiquitito ahí en Lombardía, logré llegar en torneo, me parece, mejor resultado que tuve, llegué tercero a un torneo donde estaban 64 inscritos en Módena, que fue bueno, muy bueno, pero nada que ver en un torneo, en un Grand Prix o cuestión similar. Muy difícil para mí, porque estaba en unas fases iniciales, y después de esta fase se llega o a la fase de los 32 mejor, y después se achica con
llegando hasta la semifinal, la final, ¿no? Yo, muy difícil que llegaba a esto, a pasar el turno, no sé cómo decir. Siempre me hacían fiebre antes. Pero yo jugué en Serie D y dos cuadras de Serie B me pidieron, yo no quise ir con ellos, pero era un jugador medio, nada de particular. Pero el nivel es tan alto en Italia que un jugador medio en Italia puede ganar acá. Ma es cuestión simplemente que falta gente, falta juego, falta entrenamiento. Pero también tú tienes un grado de competencia, porque ya jugó un otro italiano por Vasco da Gama. Se llama Andrea Gasparini. 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 Y él, por ejemplo, fue tercero en, estoy mirando aquí, él fue tercero en 2013. No, el campeón fue Suzuki, en segundo Marcelo Lages, y él fue el tercero. Y tú, las 3 veces que disputaste, ganaste. O sea, claro que el nivel del europeo es más alto, pero también hay un grado ahí de capacidad individual. No era, seguramente en Italia yo no puedo decir nada, en el sentido que era un jugador bastante normal. Algunas veces me pasó de ganar a algunos jugadores de nivel. Gané a algunos jugadores que ganaron mundiales o equipo. Nunca gané con uno que ganó el mundial individual. Pero depende. Ya estaba bien en un buen camino. Me faltaba entrenamiento, me faltaba un poquito más de maldad en el juego, quizás. Maldad en sentido bueno. Sí, pulimento. O sea, tú eres artesano, ¿no? A veces tú tienes el material ya está listo, pero falta algunos detalles que... Perfecto. Para hacer esto pequeño salto, por mejorarte y ponerte a un nivel ya más alto. Y la última pregunta, Flavio. ¿Y tú alcanzaste que alguien jugara el subbuteo en Valparaíso con esas exhibiciones en el bar de tu amigo? ¿Tú creaste un grupo para jugar o no? Bien, yo intenté hacerlo, pero de verdad que la cuestión no es fácil y más, lo siento mucho, porque ahora con la pandemia, el año pasado, el Galindo logró nuevamente hacer que el campeonato sudamericano se jugara, era el 2020, pero próximamente en Chile, pero ahora va a pasar el 2021. Vamos a ver, en este año que falta, algunos meses, trataré de retomar un poco los amigos que jugaban o que en alguna manera se apasionaron, porque se perdieron en realidad, se perdieron por, no sé, es un poquito difícil acá. Primero, la cuestión económica. Los equipos costan bastante, difícil recuperar el material, hasta que después en 2016, esta cuestión de la cancha que llegaron desde Argentina con dificultad. Me acuerdo, me parece que el Alexei, por mala suerte, tuvo que pagar un impuesto por este material que llegó desde Buenos Aires. Entre Argentina y Chile siempre
existen este tipo de problemática a la aduana, si hay material que llega de allá, que no entienden bien, le ponen un impuesto. Entonces sube el precio, sube más. Aún más. Aún más. Empecé a producir cancha. Encontré una tela buena, e empecé a producir yo mismo cancha por tratar de regalar, vender, de atrapar un poquito más de gente. Porque la cancha, la mesa también no es barata. Yo logré hacer bastante cancha en realidad. Ne vendí bastante, ne vendí en Argentina, ne vendí alguna en Brasil, alguna de color particular, la cancha roja y blanca, por un equipo, también se llama Marcelo, me parece. Portugal. ¿Cómo se llama él? A ver, no me acuerdo, pero vendí cancha ahí, roja y blanca, una a la Daniel Mateo, Matos, Daniel Matos, una de Vasco da Gama, cancha negra con línea blanca, el color del equipo. Daniel Matos. Daniel Matos, sí. La vi en Río de Janeiro, que la utilizaron para el campeonato de Subbuteo ahí, en Río. Entonces empecé tratando de buscar la manera traté de charlar con el Gregorio por ver si se podía crear un pasaje de material. Le dije, yo puedo eventualmente tomarte el material y venderlo para ti acá. Pero lógico, no sé, porque él viajaba de vez en cuando en Chile. Entonces, una vez cruzaba la frontera, un maletín lleno de materiales, sin pagar impuestos, entonces yo podía venderlo acá por él, pero al final no se concretizó. Ahora estoy en contacto con un amigo, Rodrigo, que tiene la idea de producir un juguete, pero un juguete similar al Subbuteo, con cancha, arcos, miniaturas, las bases, los jugadores, pero es muy complicado hacerlo acá, no es fácil. Lo peor no es eso, lo peor es la falta de tradición del conocimiento del juego. Yo paso por la misma situación en Colombia. Yo muestro los botones, claro que para mí es más difícil porque yo no es llevar una tela y armarla sobre una mesa. Yo tengo, la mesa es grande, es 1,80 por 1,20. Entonces, más grande del Subbuteo, más grande. Sí, y la gente, ay, es interesante, pero ¿qué? Yo nunca jugué eso cuando era niño, no tengo ni idea. Este para mí es el principal desafío, es crear el hábito de jugar alguna cosa diferente que la gente no conoce. Sí, esto me di cuenta que es una cuestión cultural también, no es solo una cuestión económica, es lógico. La cuestión cultural, por ejemplo, este tipo de actividad lúdica, deportiva, no funciona mucho acá. La gente acá, no sé, se encuentra entre amigos, traen una guitarra, cantan, pasan el tiempo así, se toman un trago, una cerveza juntos, pero pasar el tiempo jugando, jugar a cartas, por ejemplo, no sé, una cosa, es muy raro, es muy difícil. Quizás puede ser en familia, puede pasar, pero son cosas más con niños. Y entonces culturalmente no lo tienen en la cabeza. El gobierno chileno nunca apoya el deporte. De verdad que acá en Chile
es muy difícil encontrar gimnasio, muy difícil encontrar piscinas. ¿Por qué? Porque el deporte es solo fútbol, existe solo fútbol. Todo lo otro no lo apoya en ninguna manera. Existen, no sé, Ríos, me parece que logró en el tenis ser número 1 al mundo, Sí. pero son casos muy raros. Existe uno que hace gimnasia, que es súper bueno en Chile, pero son de verdad mosca blanca, pero con extremo sacrificio. Esta gente muchas veces se va al extranjero a entrenar, porque acá no tiene ningún tipo de apoyo. Entonces no existe este tipo de mentalidades. Ahí en Brasil, yo pienso al Vasco da Gama, al Palmeiras, hacen parte del equipo del Palmeiras, del Vasco da Gama. El sector del fútbol de botones. Para mí es una cuestión increíble esta tarea. Porque de verdad, en Río de Janeiro tiene 4 equipos de fútbol de gran talla, digamos así. Vasco, voy a decirlo por el orden de grandeza. Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense y Botafogo. Los 4 tienen departamentos de fútbol de mesa. En São Paulo, los 3 equipos de la ciudad, Corinthians, Palmeiras y São Paulo, también. Es otro mundo, es otro mundo. En Italia, por ejemplo, no existe esta cosa. Me parece que solo la Lazio tenía esta posibilidad. Ellos tenían de verdad polera de la Lazio oficiales. ¿Por qué? Porque eran parte de la sociedad deportística Lazio. Yo traté, porque acá en Valparaíso tenemos el más viejo equipo de fútbol de Chile, el Santiago Wanderers, que es un equipo súper antiguo, en el 1892, el más viejo que el Genoa, que es el más viejo de Italia, en 1893. Y yo fui a charlar con ellos, yo traté, le expliqué, el director de la cuestión comercial me dijo, ¿ma qué es esta cosa? Yo le expliqué, entró en el cuarto mientras estaba hablando, tenía ahí una cancha, tenía los jugadores, tenía todo. Y uno de estos señores reconoció a Subbuteo, maestro Subbuteo, yo lo conozco. Y entonces me dijo, vamos que se puede, vamos que se puede. Pero al final nada. Le interesó la cosa, me dijo, usted puede hacer una cancha con los símbolos de la Santiago Wanderers. Yo puedo hacerla. No existe, pero yo la hago, se la quiero. Él quería equipos, hacer ya equipos específicos por Santiago Wanderers. Yo dije, mira, si usted me da un cuarto acá, yo puedo traer gente, aficionados, hacer demostraciones. Al final nunca me llamaron. También hay una otra cosa, en mi opinión, ¿no? Es que, por ejemplo, esos países como Chile, Colombia, donde la parte económica se sobrepone en mucho a la parte lúdica, a la parte de placer, ¿no? Las cosas son más complicadas en ese sentido, ¿no? Y juntando con la falta de conocimiento de lo que es que yo escuché una definición muy buena otro día, que estamos dejando de ser Homo sapiens para ser Homo económicos. Sí, por mala suerte. Por mala suerte. Entonces, y aquí en Sudamérica, notadamente, donde tú estás, que es Chile, donde yo estoy, que es en Colombia, son exactamente los 2 países que tienen más esa característica de la vida económica se sobreponer al divertimiento, a la alegría, a las cosas lúdicas, ¿no? Sí, quizás en este sentido, efectivamente, los brasileños están mucho más cerca a los italianos, somos más parecidos.
Eh, yo pienso que para mí, en Italia encontré mucha gente que no entendía. Me decía, ¿qué estás jugando a Subbuteo? ¿Ma estás loco? ¿Ma qué es esta cuestión, esta basura? No, yo me defendía siempre. Mira, que es un juego, para mí el juego más lindo del mundo. Yo lo digo de manera clara. No existe otra cosa entre juguete, entiendo. ¿Por qué? Porque como tú explicabas, es cuestión que tú debes desarrollar habilidades, porque puede hacer cosas de verdad muy, muy lindas. Jugar con la pelota en movimiento, hacer un gol con la pelota en movimiento, no es fácil, es súper difícil. Pero entrenando, tú lo puedes hacer, puedes lograrlo. Y de verdad que te llena de placer, de verdad, porque es un placer compartir con la gente, después jugar a un entrenamiento, entrenar así junto con los amigos, después al bar, se toma sus cervecitas, se charla. Es una cosa sana, es sana, no es una cosa que te crea problemas, no sé, jugar 2 horas a la PlayStation, al final te duele la cabeza, te duelen los ojos, nada saludable, es triste. Yo lo veo triste, es ver un niño que juega todos los días frente a un compu, me pone triste. Yo pienso que una de las cosas más interesantes de las simulaciones del fútbol, ¿no? Pero no en juegos electrónicos, ¿no? En juegos Sí, sí, manuales, es la interacción sí. entre la gente, ¿no? Es compartir, es charlar. Claro que a veces se genera un poco de confusión, uno quiere ganar a cualquier precio, pero por lo general la gente se relaciona muy bien. Sí, la cosa, por ejemplo, la cosa muy linda para mí jugar, no es tanto jugar individualmente, porque ahí es una cuestión más personal, ¿no? Cuando se juega equipo, el equipo son 4 canchas contemporáneas que se juega, ahí de verdad que la adrenalina sube, es de verdad es muy lindo, se crean cosas, interacciones. Yo te entiendo, pero a mí me desespera. Saber que no soy, yo soy responsable por mí y por los otros. Para mí es durísimo. Yo ya jugué algunos campeonatos en equipo, mi rendimiento individual es mucho más alto. Y hay gente que no, hay gente que no es tan buena individualmente, pero cuando es un partido en equipo, crece. Se transforma en... Uno es un grande jugador, pero individual, pero en equipo se transforma en un monstruo. Tú lo conoces, es Igor, de Vasco da Gama. Parece que algo se apodera de su espíritu y se transforma en... Es verdad, es verdad. Esta cosa se ve en todo el fútbol de mesa, fútbol rebotado, subbuteo. Es una cosa bastante parecida, esta experiencia. Lógico que es cuestión característica también. Como tú decías, no todos los jugadores buenos individualmente pueden ser buenos en equipo, o al revés. Uno que individualmente no logra grandes resultados, cuando juega en equipo se transforma. No es el caso de Igor. Igor es un muy buen jugador, pero se supera cuando está jugando en equipos. Es algo que es realmente impresionante. Me acuerdo de alguna jugada monstruoso cuando termina el partido, porque otra cosa característica que ha el fútbol de Bogotá que no, la gente no exulta mucho, están bastante tranquilitos, ¿no? Cuando hacen gol,
buen gol, buen tiro, nada. Pero al final, al final, una cuestión increíble, increíble. Oye, Sí. solo para contarte, una vez yo estaba en un campeonato, el único campeonato brasileño que disputé, ¿no? Porque eso fue en 2004. En 2005 salí de Río de Janeiro y en febrero de 2007 salí de Brasil para vivir en otras partes. Yo sé que una vez yo estaba en un partido de octavos de final, faltaba 1 minuto y medio, yo estaba 2 goles atrás y yo alcancé a ganar el partido. Hermano, ¡Wow! yo salí como un loco gritando por todo el salón y después, ¿no? La gente se burlaba. Ay, estás loco, pasó. Pero se me dio una cosa que es mucha presión, es mucha tensión. Mucha. El partido de Subbuteo son ¿cuántos minutos? Son 15 por tiempo. 15 por tiempo. Es peor, es aún peor. En la 2 de toque son 20 minutos, 10 por tiempo. Sí. Pero tú estás todo el tiempo presionado, ¿sabes? Tensionado. Y una hora eso sale, ¿no? Sí, imagino. Después que uno juega ya 3, 4, 5 partidos, ahí se acumula el estrés, el cansancio. Ese español, Carlos Flores, es uno que siempre grita, ¿no? Él lo veo bastante tranquilo. Existen jugadores que son aún más gritones. Una cuestión de verdad horrible. Esta es otra cosa que nos gusta mucho a los que juegan a Old Subbuteo, a la vieja manera. Esto lo llaman fair play. Según ellos, resultar en esta manera no es bueno. Los de la vieja escuela. Un sentido, sí, porque efectivamente no es muy lindo gritar en la cara al adversario, no es muy bueno. Pero esta cuestión de carácter, que me parece en el fútbol de Botado existe una regla que prohíbe de... Sí. No se puede gritar durante los partidos. Y mismo gritar después de los partidos no se ve bien porque a veces otros partidos aún no terminaron. Uno pide para... Por supuesto. Sí. Para chutar, digamos así. Y el tiempo para ellos está parado, entonces no se ve bien gritar. Correcto, porque sí puede molestar. Claro. Y para terminar nuestra entrevista, que ya creo que ya pasó de 2 horas. ¡Wow! Yo estoy muy curioso para saber qué está dibujado en tu abrigo. Es una ficha de Subbuteo, es una señal. Esto vale la pena. Fantástico. Esta es una polera que me regaló el amigo Luca Galeazzi en un torneo de Navidad en Milán. Esto es lógico, es algo de promoción por hacer promoción a los Subbuteo. Efectivamente, el nombrecito, más la pelotita, más la cancha, igual a felicidad. Es así. Para mí es así. De verdad, es una polera la cual tengo mucho. La traigo siempre conmigo. Muy chévere, muy bonita, me gustó. Creo que se puede hacer algo parecido con el fútbol de Botado. Sí, por supuesto. Yo de verdad comparto este amor por el fútbol de mesa. Te digo que aprender a jugar en otras modalidades me interesa mucho. No soy al nivel de Galindo, Marco Antonio Galindo.
pero porque él de verdad una cuestión que quiere aprender en absoluto, ser bueno, se entrena mucho, viaja mucho, él vive por eso. Pero para mí es interesante descubrir un nuevo estilo, una nueva manera de jugar. Quizás, yo ahora acá, es lógico, si vamos a jugar en el 2021, trataré de, lógico, entrenar de varios estilos, participar. Se logró crear un equipo también acá de Valparaíso, se baja Alexei con sus jugadores, se crea otro equipo, estaría bueno. Y más se puede crear también un equipo de la nacional, de la selección chilena. En todos los estilos, es lógico, participando en todos los estilos posibles. A mí me gustaría un día ver un sudamericano. En Valparaíso es más sencillo llegar que en Antofagasta, ¿no? Porque sí, porque Antofagasta está más cerca de Santiago, directo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El vuelo directo en Antofagasta no sé si existe desde Colombia. No. Yo pienso que no. Yo pienso que se va a Santiago. Creo que no hay vuelos directos de Brasil para otra parte que no sea Santiago. O de Colombia para otra parte que no sea Santiago. Esto entonces seguro es más simple, porque Valparaíso desde Santiago son 1 hora y media, son 120 kilómetros, 125 kilómetros, se toman buses, llega al aeropuerto de Santiago, buses son 15, 20 minutos, te trae a Pajarito, que es la estación de la metro, donde parten todos los buses por Santiago, por Valparaíso, desde Santiago. Y en 1 hora y media, en 2 horas, uno llega a Valparaíso, sin problema. Vamos a ver lo que la vida me reserva para 2021 y me gustaría mucho ver un campeonato, conocer personalmente a Mucili, a ti también, que es una persona muy, muy agradable, una buenísima charla, muy buena charla. Por supuesto. Entonces me gustaría agradecerte por disponer de tu tiempo para esta entrevista. No, soy feliz, yo soy muy feliz, gracias, soy yo que te doy las gracias, de verdad, esta es una gran oportunidad para mí, muy agradable, de verdad, gracias. Bueno, espero verte acá, espero que sí. Es una entrevista diferente, ¿no? Porque el español no es la lengua de ninguno no es la lengua nativa de ninguno de los dos, ¿no? Pero salió bien, salió muy bien. Entonces, muchas gracias, Flavio. Muchas gracias por todo y suerte ahí con tus proyectos relacionados con el Suburbio y con tus proyectos de vida también. Bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego.